Dios bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 1 al 12, como leyó el pastor Fidel al inicio del servicio. Capítulo 9 de Juan, versículos 1 al 12. Dice el sagrado texto, yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Soberano Señor que estás en los cielos, nosotros le damos gracias por su infinita misericordia, por su bondad, por darnos el privilegio, Señor, de estar otra vez, como cada domingo, en su casa, el hogar, Señor, donde nos congregamos, y así, oh Dios, convertimos este lugar en casa suya, para bendecir, Señor, nuestros corazones. Usted nos visita, usted está con nosotros, para llenarnos, Dios, del conocimiento de nuestro Salvador, para hacernos entender su palabra, Señor, para motivarnos al amor y a las buenas obras. Pero rogamos en este momento, Dios, su gracia para con cada uno de nosotros, para que su palabra, Dios, sea valiosa en nosotros, sea relevante en nosotros, Señor, y salgamos de este día, salgamos de este lugar en este día, valorando, Señor, las cosas que vamos a ver en el texto en este día, Señor. Pedimos y rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí hay un problema con el sonido, siempre conmigo. Sí, están ahí. Puedo ver el reloj, gracias al Señor, y eso me da la oportunidad de trabajar con el tiempo medido. Así que, a pesar de que me ha ido mal cuando digo esto, pero prometo ser breve. Bien, hermanos, hoy entramos al capítulo 9 de Juan. Este capítulo 9 trata con un tema que domina todo el capítulo, y es el tema de la ceguera. De la ceguera. Y la ceguera, hermanos, sabemos que es un problema de la vista.
Es el problema de no percibir la luz. Eso es la ceguera. Ser ciego, hermanos, es no percibir la luz. Y por no percibir la luz, tú no puedes ver nada en tu entorno porque tú no percibes la luz. La luz es lo que le da vida al entorno y nos permite a nosotros poder interpretar con claridad todo lo que nos rodea. Este capítulo completo nos habla a nosotros acerca de la ceguera. En el primer episodio de 3 que vamos a ver, en el primer episodio el Señor Jesucristo va a lidiar con la ceguera física de un hombre y lo va a tomar como ejemplo para él entonces en el segundo episodio lidiar con la ceguera espiritual de los gobernantes de Israel y del pueblo de Dios, los religiosos de la época. Y en el último episodio entonces él va a lidiar con esa ceguera espiritual y le va a dar o a devolver la visión espiritual al hombre a quien él primero le sanó su ceguera física. Pero todo tiene que ver con ceguera. Todo tiene que ver con problema de la vista. No es por eso que traigo lentes, hermano. No es por eso. Tampoco es a modo de ilustración. Tampoco es que me di cuenta de mis problemas de la vista por haber leído ese texto. Los traigo porque los necesito para ver mejor. Pero el punto, hermanos, que vamos a ver aquí, en estas 3 semanas que vamos a ver este capítulo, es acerca de la visión. Jesús va a lidiar con esto y va a dar una enseñanza sobre la visión. Lo importante que es que el hombre salga de su estado de ceguera espiritual y que pueda ver la luz más importante que jamás el hombre puede ver, que es la misma persona de Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿qué tan importante es la visión, hermanos? ¿Qué tan importante es la visión? Según estadísticas, según estudios, el 70% de la información que nosotros recibimos, el 70%, oye hermanos, la recibimos por la vista. El resto, el 30%, está repartida en otros sentidos. Eso quiere decir, entre otras cosas, que cuando a una persona le falta la vista, pasa mucho trabajo en esta vida. Y hay mucha información que depende de su prójimo, de que otro lo ayude. La visión, hermanos, es importante. Ver es un privilegio, es un regalo de Dios. Cuando una persona es privada de la vista, esa persona entonces es privada de muchos placeres. No es lo mismo tú tener tus hijos y verlo todos los días en la mañana al levantarte y ver la sonrisa de tus hijos, de tu esposa. No es lo mismo que solamente palpar: oh, sí, están ahí mi familia. No es lo mismo. Y todo eso, hermanos, es una realidad del mundo caído. Problema de la vista, ceguera total. Hay ceguera parcial, hay ceguera total. Hay ceguera que se adquiere por accidente, por enfermedad, por la diabetes que te va comiendo poco a poco la vista y luego quedas ciego. Personas que nacieron, hay personas que nacieron ciegos y que nunca han visto la luz, que quizás para ellos no tienen una interpretación correcta de la vida porque nunca han visto con sus ojos, nunca han visto nada. Pero hay muchos niveles de ceguera y la visión entonces es importante. Así que, hermanos, es necesario que nosotros veamos lo relevante que es y lo importante que es la visión. Y nosotros cuidemos entonces la visión. No solamente la visión de nuestros ojos físicos, sino la visión espiritual que Dios nos ha otorgado a todos los creyentes, de que podemos ver con claridad cada día a través del Evangelio la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, en este relato, los primeros 12 versículos, vamos a ver el tema: la misericordia del Cristo omnipotente. La misericordia del Cristo omnipotente. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero el problema. ¿Cuál es el problema que relata nuestro texto? En segundo lugar, la solución a ese problema.
Y en tercer lugar, vamos a ver el impacto que provocó la solución al gran problema de este hombre. En primer lugar, ¿cuál es el problema con el cual está lidiando Cristo o nuestro texto en este día? Versículos 1 y 2, dice el texto: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este es el gran problema. El gran problema que vemos en nuestro texto es que Jesús va pasando y mientras él pasa, él vio a un hombre que no simplemente había tenido un accidente, y no sabemos la edad que tenía el hombre, pero al parecer era un hombre ya adulto por el testimonio de sus padres, como dicen más adelante. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. No era un niño, no era un adolescente, era un hombre. Eso quiere decir que él vivió una gran parte de su vida ciego. Y por ser ciego, entonces, él también tenía que mendigar para conseguir su sustento. No era un ciego cualquiera, era un ciego mendigo. Porque hay ciegos ricos, hay ciegos a los cuales le dan de todo. Nosotros fuimos gobernados por varios años por un presidente ciego. Y ese presidente ciego era una especie de rey en nuestro país. O sea que el ser ciego no es por ser ciego simplemente el gran problema de este hombre. Este hombre era ciego, pero también era pobre. Era un hombre que no tenía recursos para él subsistir, y él tenía también que mendigar, tenía que pedir. Mendigar es pedir, es rogar para que alguien le dé de comer. Este hombre tenía que depender de algunas personas que lo movieran de un lugar a otro, pero también tenían que depender de algunas personas que le dieran de comer. Pero lo fuerte del caso es que este hombre nació así. Eso es un gran problema. Si tú estás perdiendo la vista, tú puedes probablemente detener ese proceso de perder la vista a través de un buen médico de la vista, oculista, oftalmólogo. Y te pueden ayudar a través de lentes, a través de otros procesos y tratamientos para que tu vista no se deteriore tan rápido. Y tú puedes hasta recuperar cierto nivel de la visión por la intervención de los especialistas. Sin embargo, cuando tú naces ciego, es que tú naces sin vista. Y no hay forma de restaurar lo que nunca estuvo ahí. Usted nació sin vista. De la única manera que usted puede volver, que puede ver por primera vez, es que usted nazca de nuevo y nazca con vista. Esa es la única manera. Usted nació sin vista. Ese es el gran problema que encontramos en nuestro texto. Aquí hay un hombre que es pobre, de una familia pobre, no tenía recursos, pero este hombre, aparte de ser pobre, era ciego. Era ciego, no podía ver, y su ceguera fue desde que él nació. ¿No es un problema esto, hermanos? Yo he titulado el problema a este punto porque realmente yo entiendo que eso es un gran problema. Y quizás nosotros a veces ignoramos el problema de otro porque nosotros no lo hemos experimentado. Eso es un problema para él, pero yo no le veo gravedad a ese problema. Sí, hermano, es un gran problema. Es un gran problema. Imagínate que Dios te prive a ti de ver las cosas que tú ves a diario. Imagínate que Dios te prive a ti de tú ver un partido de las Estrellas Orientales ya ganando el triunfo, el título, acabando las Estrellas Orientales, ¿verdad? Que Dios te prive de ver ese privilegio. O que Dios te prive de que solamente te cuenten los tiros de Stephen Curry. Wow, hay uno que se llama, ¿tú por qué no ves? Hasta de la banca la mete ese muchacho. O que Dios te prive también, porque uno se va muy lejos, de ver un basquetbolista cercano a nosotros. Hay un basquetbolista de una iglesia que hasta pastores le han hecho un par de operaciones en la espalda. Ese hombre la mete como sea. Sí, Fidel, ese mismo. Que Dios te prive de ver esas cosas. Qué bueno es ver, como veíamos nosotros ayer los niños cuando estábamos en el campo, ver los niños celebrando la naturaleza y celebrando todo. Yo recuerdo que en una Fidel le dijo a la niña, pero salen y toda esa caña que tú te llevas, ¿y para qué? Dice la niña, hay que aprovechar.
¿Sabe por qué? Porque ver y gozar y disfrutar de las cosas que Dios creó es maravilloso. Pero ¿qué sentirías tú si Dios te priva por un día de la vista? No verás por un día. Sería terrible, hermanos. Así que eso es un gran problema. Pero lo bueno es que nuestro texto no se queda con el problema, sino que pasa a otro nivel. Y entonces pasamos a la solución a ese problema. Versículos 3 al 7. Respondió Jesús, versículo 2, perdón. En el versículo 2, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué se dio este problema? ¿Cuál fue la causa que trajo el problema a este hombre miserable, este hombre mendigo allí, ciego? Y dice el texto, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Así comienza, hermanos, la resolución de este problema. Los discípulos entonces van a interrogar a Cristo para que Cristo les diga a ellos por qué ese hombre tuvo que nacer ciego, cuál fue el pecador. Y la razón por la cual hacen esta pregunta, hermanos, es porque en la mente de ellos, en la mente de los judíos, una persona por sus pecados acarreaba un grupo de males a su vida. Y a veces los males no se quedaban con ellos, sino que se extendían hasta sus hijos. El mismo Dios le dijo en cierta ocasión a Moisés y al pueblo en general que él visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Pero como bien también leía el pastor Fidel en el nuevo pacto de Jeremías, dice que ya no se dirá más, y eso no va a pasar más, que los padres coman la uva y la dentera le dé a los hijos. Pero los judíos tenían en mente esto. Este hombre, ¿qué mal había hecho para que él esté padeciendo lo que él está padeciendo? ¿Fue él que hizo algún mal o fueron sus padres? La respuesta de Jesús es interesante. Versículo 3 dice, no es que pecó este ni sus padres. ¿Quiere decir eso que ese hombre no era pecador? No, no es eso lo que Cristo está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es que la razón fundamental por la cual este hombre era ciego, sí, claro que era el pecado, pero el pecado de Adán. Por el pecado de nuestro padre Adán, nosotros heredamos muchas enfermedades y muchas situaciones difíciles en esta vida. Pero la razón por la cual ese hombre había sido ciego, muy particular, no fue por ningún pecado en particular de él ni de sus padres. Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí está, hermano, esos versículos. Versículo 3 al 7 presenta el Señor la solución al más grande problema de este hombre. ¿Y cómo inicia esta solución? En primer lugar, inicia el Señor explicando la razón por la cual tuvo lugar ese problema. Y eso está en el versículo 3. Él dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Dios permite que un hombre nazca ciego y que viva muchos años ciego y que además sea una persona que pase mucho trabajo en su vida con el propósito de que las obras de Dios se manifiesten en él? Hermano, esas palabras se parecen a las palabras de Jesús en el siguiente milagro que él va a obrar en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro. Antes de él ir allá, están los discípulos inquietos. Allí está Lázaro, y Lázaro está enfermo, y las personas preocupadas, y los familiares preocupados porque Jesús no llega, y Lázaro enfermo. Y Jesús le dice, esto no es para muerte. Esa enfermedad no es para muerte. Que no es para muerte, pero él murió.
¿Cómo podemos nosotros explicar que esa enfermedad no es para muerte si él murió? Bueno, Fidel va a predicar ese capítulo, él le va a decir. No me corresponde a mí, yo solamente lo estoy citando. Dice el versículo 4 del capítulo 11, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y esas palabras son exactamente las mismas que él dice en el capítulo que nos corresponde hoy. Este milagro o esta enfermedad, esta condición de ceguera está en la vida de este hombre para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de la faz del Hijo. Esa es la idea. Es para que este hombre lo primero que vea en su vida sea la gloria de Dios en la cara del Hijo de Dios. Ese hombre tuvo un gran privilegio. Es verdad que tuvo una gran enfermedad, es verdad que tuvo un gran problema, pero tuvo un más alto privilegio. Más que tú, hermano, más que yo. Si hay algo que yo recuerdo, fue el día que yo nací. Lo recuerdo sin recordar. Lo que sí recuerdo es que yo vi. Y aunque no recuerdo lo que vi, yo sí sé que vi. Y la primera persona que vi, aunque no recuerdo, sé que fue una persona que no fue ni Jesús, ni el Espíritu de Dios, ni los ángeles. Fue una persona mortal que hoy quizás no vive. Y crecí viendo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Y tuve un privilegio mayor que este hombre, porque en cierta medida, porque desde bebé, desde niño, desde que nacía, yo veo y veo la luz. Pero este hombre Dios lo preservó de ver la luz por mucho tiempo. Pero cuando comenzó a ver por primera vez, vio lo mejor que jamás hombre alguno puede ver. Vio la cara de Cristo. Qué bueno es, hermano, tú estar privado de un beneficio, y cuando tú comienzas a gozar de ese beneficio, lo primero que tú ves es la visión más maravillosa jamás habida, la visión del Hijo de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros espera ver. Cada uno de nosotros llora con lágrimas profundas por el día en que nosotros veremos cara a cara a Cristo. No hay algo más valioso que nosotros ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y por ello nosotros nos negamos a este mundo y luchamos con el pecado, y nosotros nos negamos a vivir una vida desenfrenada, porque nosotros tenemos el anhelo de que cuando nuestro Señor venga nos encuentre en santidad y podamos gozar de su presencia para siempre. Ver el rostro de Cristo, nada se compara con eso. Y este hombre, dice Jesús, que él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es magnificar a su Hijo al frente de cada hombre de esta tierra. Esa es la gran obra de Dios. Es hacer grandioso a su Hijo. Es hacer maravilloso a su Hijo ante la obra ante los ojos de cada hombre. Y aunque los hombres lo nieguen y mueran, Dios lo va a despertar de la tumba, cada hombre, para decirle: miren a mi Hijo, y vuelvan a la eternidad condenado, sabiendo que mi Hijo es glorioso. Esa es la gran obra de Dios. Toda la historia de la humanidad es una especie de preparación de un gran escenario. Y el gran escenario es el lugar, el momento exacto cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios se ocupó de preparar todo para su Hijo. Y a este hombre ciego Dios le dio el más grande privilegio. Lo primero que verás será la cara gloriosa, majestuosa del omnipotente Dios hecho hombre, Jesucristo. Eso es grande. Eso es grande. Dice el Señor, esa enfermedad no es porque pecó él ni porque pecaron sus padres. Es que Dios le tenía algo guardado a ese muchacho. Que me vea a mí. Y es por eso que este texto enfatiza tanto sobre la ceguera, porque él presenta, y como va a terminar este capítulo, él presenta cuán glorioso es ver a Cristo y cuán grande es lo que se están perdiendo los religiosos, porque que por su religión no podían ver a Jesucristo, por su religión. Así que Cristo comienza resolviendo este problema primero explicándole la razón por la cual este hombre estaba ciego. Así Cristo comienza. En segundo lugar, Cristo entonces pasa a explicar la misión,
su misión. ¿Cuál es la misión que Él tiene? ¿Y por qué, en base a su misión, Él va a resolver ese problema? Versículo 4 al 5 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Estas palabras son como poéticas, ¿verdad? Como... sí, pero Él está diciendo algo sencillo ahí. Él está diciendo algo sencillo. Él dice ahí que entre tanto que el día dura, la noche viene. ¿Qué significa eso, hermano? Eso es sencillo. Mientras el día dura, se va a poner de noche. El día, ahora son las 11, ahorita va a ser las 3, ahorita serán las 5, después a las 6 de la tarde, ahorita a las 8 y se va a poner de noche. O sea, eso es natural. Pero Él dice, cuando nadie puede trabajar. O sea, en el día trabajamos, en la noche nadie puede trabajar. Pero eso lo dice en el contexto en el cual se escribe, porque en ese momento no había luz como tenemos hoy. La única luz de la cual dependían ellos era de la luz del sol, y en las noches no había luces en la calle de lámpara como tenemos nosotros. Y las personas trabajaban generalmente en la pesca, generalmente en el campo, y desde que se ponía de noche se acababa el trabajo. Nadie puede trabajar. Pero hay escritores que dicen que Jesús dice esto, que es una realidad en su tiempo y para ellos entonces, pero está refiriéndose en el sentido general a la vida y a la muerte. A la vida y a la muerte. Entre tanto que el día dura, y el día es la vida. Entre tanto que estamos vivos, esta vida no es para siempre, porque la noche viene, la muerte va a llegar. Llegará el momento cuando llegará la muerte en el cual nadie puede hacer nada. Esa es la idea. Y el mismo Jesús sabe, y Él dice que Él tiene que cumplir su misión, porque mientras Él está ahí, va a llegar el momento en que Él va a morir, en que ya esa misión que Él va a hacer antes de la cruz, ya no va a ser más. Va a ser de otra manera esa misión. Por eso Él dice, tenemos que hacer la obra de nuestro Padre. Porque que ahorita yo soy crucificado, pero antes de eso hay un grupo de cosas que debo hacer. Esa es la idea. Jesús le dice entonces aquí a sus discípulos, yo debo hacer la obra de mi Padre ahora que hay tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué se identifica a Él como la luz del mundo? Bueno, probablemente porque lo que le faltaba a la persona que está frente a Él, a quien Él va a sanar, era luz. Lo que a Él le falta es la luz, ver la luz, y no solamente la luz cósmica, que es la luz que nos ayuda a ver las cosas y los objetos aquí en la tierra, sino la luz que nos ayuda a ver la verdadera cara de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a verlo a Él glorioso. Él dice, yo soy la luz de este mundo. Él explica la razón por la cual el hombre está ciego, pero también explica su misión. Mi misión es traer luz a este mundo. A los que están en tiniebla, traerlo a la luz. Esa es su misión. En tercer lugar, Jesús finalmente resuelve el problema. Versículos 6 y 7, lo leo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué interesante, hermanos. Jesús resolvió el problema. ¿Cómo lo resolvió? Dice el texto que Él hizo lodo. Él escupió en tierra, Él mezcló su saliva con la tierra, Él hizo barro. Y ese barro Él lo untó en los ojos del ciego. Y el ciego inmediatamente recibe ese barro en los ojos, también recibe una orden, y es de ir a quitárselo, a lavarse los ojos. El ciego va entonces, probablemente con ayuda de alguien, y va a lavarse allí al estanque, y cuando él va allí a lavarse, se lava, comienza a ver inmediatamente. Dice el texto que regresó viendo. ¿Por qué Jesús hizo lodo? Él podía simplemente decirle, recibe la vista. En muchas otras ocasiones, Él salvó y sanó a otros solamente dando la orden. Y Él decía, éfata, le dijo a una persona que no hablaba.
Eso significa que sea abierto. Y la persona comenzó a hablar. En ocasiones a otro ciego le dijo, recibe la vista, y la gente recibía la vista. Pero ¿por qué Jesús tiene que usar lodo? Es una prerrogativa que él tiene, nosotros no podemos cuestionarlo, ¿verdad? Pero él usó lodo, y Juan registra aquí esto de que él usó barro, y quizás quiere enseñarnos algo a nosotros. ¿Por qué Jesús usó barro? ¿Ustedes saben por qué él usó barro? Yo no sé tampoco por qué él usó barro. Pero podemos imaginarnos, podemos ver algo por lo menos en el texto y tener una conjetura de por qué él usó barro. Para saber por qué Juan registró este detalle, debemos siempre que leemos Juan irnos al propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. En Juan capítulo 20:31 dice, pero estas se han escrito, estas cosas, hablando de las obras de Jesús, de los milagros, que él hizo muchas cosas que no fueron registradas en ese libro, pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, o sea, uno igual que Dios. Jesús es Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Cómo así? Juan dice que él escribe este evangelio con un propósito, y ese propósito dominó a Juan al momento de él elegir cuáles milagros registrar. Entre ellos, entonces, él registra esos milagros que exaltan la persona de Cristo y lo hacen ver como Dios. Por eso Juan, cuando comienza su evangelio, en el prólogo del evangelio, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y él va a decir lo que ese verbo se hizo carne, y lo que está diciendo nosotros es que Jesús, ese que habitó entre nosotros, es el mismo Dios que se hizo carne. Y él lo va a demostrar a través de cada milagro. Él va a demostrar que Jesús es Dios. Por eso en el versículo 3 del capítulo 1, él dice, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como Jesús es Dios, todo lo que existe, él fue que lo creó. Todo. Ahora, a la luz de ese contexto, a la luz de esas verdades, de esos versículos, ¿cuándo fue la primera vez que se encuentra en las Escrituras que Jesús hizo lodo? La primera vez que él hizo lodo, ¿cuándo fue? Génesis capítulo 2, versículo 7. Fue la primera vez que Jesús hizo lodo. Dice el texto, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todas las cosas por él fueron hechas. Y ahí dice el texto que Jesús mismo fue quien con su propia mano hizo al hombre. Y él lo hizo, hermanos, con lodo. No era algo extraño ni un invento para Cristo tomar lodo y devolverle la vista a este hombre. Jesucristo le creó la vista otra vez a este hombre. Este hombre nació sin vista y Jesús le creó la vista a este hombre. No se la restauró porque él no tenía vista. No fue que la perdió en un momento. Él no nació con vista. Y por algo Juan registra aquí claramente que él nació sin poder ver. Para que sea glorioso el hecho de que Cristo le creó a él la vista. Y lo hizo demostrando que él es Dios. Cuando él crea la vista de este hombre, lo hace de una manera que solamente Dios ha obrado. Solo Dios ha obrado de esta manera. Solo Dios ha creado tomando material inusual para crear. Por ejemplo, él hizo de la nada todas las cosas. La creación es hecha de la nada. ¿Sabe qué, hermano? Lo primero que dice el relato de la creación, que Dios hizo la luz, ¿verdad? Le dijo, sea la luz. ¿De dónde él hizo? De la nada le hizo la luz. ¿Y sabe lo profundo que es la luz? ¿Sabe lo fuerte que es la luz? La luz cósmica. Nadie ha podido crear luz. Nadie puede hacer luz. Y Dios la creó de la nada. De la nada. Los hombres pueden estudiar la luz, los hombres pueden generar cierta luz, los hombres pueden mantener cierta luz, pero crear luz, nadie puede hacer eso. Dios creó de la nada la luz, sea la luz, con su palabra.
Pero también Dios creó la tierra y de la tierra Él creó carne. Nosotros decimos, no, esa persona tiene problemas porque él come esta tierra. Pero nosotros comemos carne que viene de la tierra. Dios creó carne de la tierra. Hay por ahí algunas personas que dicen que los chinos hacen carne hasta de goma. Los chinos inventan mucho y van a matar mucha gente. Eso es verdad. Pero Dios creó carne de la tierra. ¿Y sabe cómo lo hizo Él? Él no hizo un laboratorio en el Edén, en el cual Él se trancó por una semana inventando, no, salió mal. Él no, solamente dijo, produzca carne. La tierra produjo carne. Produzca carne. ¿Y sabe qué interesante? Que de las aguas Él hizo también seres vivientes. Ay, falta más carne. Agua, produzcan aves. Y produzcan peces para comer también. No es soberano, no es poderoso nuestro Señor. Como Jesús de la nada crea la luz y crea todas las cosas, y luego de los detalles de la tierra Él crea carne y crea animales de diferentes especies, maravilloso, que nosotros a veces nos sentamos en Discovery y en otros canales, Animal Planet, para ver la maravilla de Dios en la creación, para ver cómo los animales se comportan, cómo el reino animal tan bien, está bien formado, cómo nosotros vemos eso, y todo Dios lo hizo fue diciendo, cree animales y cree todo ser viviente. Así. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es soberano. Al hacer esto, hermanos, nuestro Señor mostró su poder creador. Cuando Él sana a este hombre con esta gran necesidad, la mayor necesidad que tenía, creía Él que era este hombre, Él lo sana, y Él al sanarlo, Él le muestra ese poder creador que Él tiene. Y cómo Él hace lo que quiere partiendo de lo que Él quiera. Dios hace lo que Él quiere partiendo de lo que Él quiera. Nosotros y los docentes aquí que le dan a los niños ciertas tareas de manualidades para hacer, le dicen, tiene que hacer tal cosa, pero este es el material que tienes que usar. Y los niños tienen que hacer lo que le pide el profesor, pero partiendo de una materia prima. Jesús no es así. Él hace lo que Él quiere partiendo de lo que Él quiera. Él es soberano, eso es lo que significa. Él es soberano. Y cuando Él le unta ese lodo, ese barro, creador, ¿tú te imaginas al terminar todo eso? Quizá la gente curiosa agarrando lodo así. Oh. No fue de ahí, fue de aquí que Él cogió. La gente curiosa. Y quizá la gente con una enfermedad en un brazo y untándose lodo a ver si se sana. El poder no estaba en el lodo. Como hay gente que van a Israel y que aquí está un poquito de agua del Jordán. El poder no está en el Jordán. El poder no está en el manto. Dije que tú no puedes usar el manto sacerdotal. Dije que sí, ok. El poder no está ahí. Jesús se quedó ahí, Él escupió, hizo barro y quedó un chin ahí, y se fue Jesús, se fue el poder. Porque el poder es Cristo. Él es el poder. Nosotros estamos a veces ensimismados y se han creado religiones. Y hay iglesias que hasta adoran el poder de Dios. No porque nosotros, es el poder de Dios. No. Dios no quiere que nadie adore su poder. Eso es idolatría. Dios quiere que nosotros lo adoremos a Él. A Él personalmente. Y como el tradicionalismo ha tomado de que instrumentos y cosas que pertenecieron a la era primera de la iglesia. Aquí está el manto de Turín. Eso es valiosísimo. Ahí no hay nada. El manto de Turín no es nada. Lo que es valioso de la antigüedad, que hay que respetarla y honrarlo y conservarlo, son esos rollos de la palabra de Dios que fueron conservadas. Esos rollos, eso hay que guardarlo. Porque Dios quiso revelarse y dejarlo en rollo ahí en la Biblia. Pero ¿qué importa que tú aparezcas con las sandalias de Pablo? Aquí tengo las sandalias de Pablo cuando llegó a Malta. ¡Wow! Ya yo tengo 300 metros en el cielo para mí. Eso es idolatría. El lodo no era el que salvaba, el que sanaba. Cristo sanó a este hombre. Y le dijo, ahora vete y lávate. Vete y lávate.
Si el lodo es el poderoso y valioso, él podría decir, guárdalo por si acaso pasa algo en el camino. No, él dijo, quítatelo, eso lodo no es nada. Vete y lávate. Y lo interesante es que ese hombre no comienza a ver hasta que él no obedece a Cristo, va y se lava. Oh, hermanos, Dios es misericordioso. Y digo esto para que los amigos que están aquí, oigan bien, amigos, oigan bien. Dios es misericordioso y Dios tiene la intención y el amor y la gracia para perdonar a los pecadores y para sanar tu alma de la gran enfermedad de la ceguera y del pecado. Pero tú tienes que creer. Este hombre, el Señor le untó el barro y le dijo, vete y lávate. Él tuvo que ir a lavarse. Oh, amigo, si tú no tomas la decisión de creer en Cristo, no importa que hayas entendido el sermón de este día o que tú cantes canciones por la mañana antes de irte a trabajar del evangelio y cristiana, tú tienes que creer. Tienes que arrepentirte, tienes que tomar la decisión de tú dejar la vida pasada y venir corriendo a Cristo. No es suficiente con solamente emocionarte con las verdades del evangelio. Tienes que tomar una decisión. En último lugar, ¿qué produjo esta sanidad en los vecinos? Versículo 8 al 12. Los vecinos quedaron impactados y comenzaron a investigar al hombre, a cuestionarlo, y le hicieron 3 simples preguntas. La primera es, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Estaban sorprendidos porque lo vieron como, él ni se parece, pero me parece que sí, pero ¿es él el que se sentaba a mendigar? Algunos decían, él es, sí, él es. Otros decían, no es ese, no. Y algunos decían, él se parece a él. Él tuvo que decir, sí, soy yo. Tranquilo, soy yo. Él les dice a ellos, yo soy esa persona que estaba mendigando, pero ya se acabó. La otra pregunta que le hacen es, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Y cómo pasó ese milagro? Tú que eras un mendigo y que no veía, ¿cómo tuvo lugar ese milagro en tu vida? Versículo 11, él responde y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Jesús era famoso. Y él dice, oye el nombre de él, Jesús. Ese fue que me sanó, se llama Jesús. Y él dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Él contó paso por paso las cosas como pasaron, sin exagerar nada. Él no exageró, él no dijo, tuve una visión y en la visión el Señor me dijo esto y de repente yo di un brinco y salté y caí en el agua. Como hay muchos creyentes hoy que después que Dios obra en su vida, comienzan a querer ponerle flores al testimonio y hacerlo de que más grande. Oye, hermano, ¿y cómo tú te convertiste? Mira, muchacho, eso fue terrible. Dios me hizo un llamado. Dios me hizo un llamado. Yo estaba en una mata de limoncillo, comiendo limoncillo, y de repente yo sentí una luz que me dio, y yo quedé medio ciego, y cuando bajé me quería convertir. Sí, hermano, lo que pasa es que se movió la rama y el sol te dio en la cara. Te dio el sol fuerte. Y a cualquiera que el sol le dé en la cara, queda medio ciego. Pero a veces nosotros queremos exagerar y queremos, no, este hombre le preguntaron, ¿cómo fue? El hijo, no, que se llama Jesús, hizo lodo, normalmente, me lo puso en los ojos, me mandó a lavar, yo me lavé y ahora veo, simplemente. O hermano, ¿cómo fuimos salvos nosotros? Oímos el evangelio un día, creímos en el evangelio, el Señor quiso salvarnos y hoy somos salvos por toda la eternidad, hasta que el tiempo nunca se acabe porque no se acabará. Así pasó todo con nosotros. Ah, no, que fue espectacular porque fue un día allí en el rancho de Don Fernando que estaban predicando y yo no estaba en eso porque yo estaba en una piscina, pero toda la historia se repite en todos nosotros. Oímos el evangelio, creímos el evangelio y Dios nos salvó por su gracia a través de Jesucristo. Amén. No hay gloria, hermano, para ninguno de nosotros. No hay gloria para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios reservó un depósito de gloria únicamente para su Hijo. ¿Sabe qué pasa con nosotros y la gloria de Dios en el cielo? Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan, Señor, yo quiero que cuando yo esté allá, mis hijos, los míos, aquellos por los cuales yo voy a morir en la cruz, estén allá para que vean mi gloria, porque es de Él toda la gloria. Él nunca dijo, para ayudarle a ellos un chin de mi gloria y algunos de ellos también tengan gloria a un nivel un poquito menos elevado que el mío. No, es mi gloria, la que yo tuve desde antes de la fundación del mundo. Toda esa gloria que voy a recibir otra vez, yo quiero que todos los santos lo vean y me vean brillar glorioso. Toda la gloria es de Cristo y siempre va a ser así.
Así que no creamos que Dios nos necesita. Oh amigo que estás aquí, no crea que Dios te necesita. Tú eres el mayor necesitado en este asunto. Dios no te necesita. Dice, wow, Dios como que necesita jóvenes como yo, que sepan hablar y que puedan cantar. No, Dios no te necesita. Si naciste con una buena voz y nunca llegas a creer en Cristo y mueres en el infierno, eres condenado. Y tu voz va a servir para que los llantos quizás suenen más lindos en el infierno que los de los otros. Quizás tu voz fina es para que tus llantos sean melodiosos en el infierno, para aquellos que están siendo atormentados. Pero no es para Dios, porque Dios no necesita a nadie. Cristo es glorioso sin nosotros. Y a pesar de que estamos aquí, no lo hacemos más glorioso a Él. No lo hacemos más glorioso a Él. Así que como nosotros contamos el testimonio de nuestra vida, simplemente creímos en el Evangelio. Dijo este hombre, simplemente ese que se llama Jesús, yo no lo fui a buscar, yo estaba allí y él me sorprendió. Él tiene mucha gracia porque yo no era nada y él vino donde mí, él directamente. Yo estaba muerto, yo no podía ver y él me topó y me sorprendió y me llegó ese día glorioso. Yo no sabía que venía para acá ese día. Yo me levanté en un día normal y yo me desayuné normal y me trajeron aquí a pedir y de repente pensé que alguien me iba a dar una limosna, pero me dieron algo más que una limosna. Yo pude ver la cara de Dios hecho hombre. Ese es el gran testimonio de este hombre. Pero lo que es sorprendente, como termina este texto, dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos de esta manera? ¿Y dónde está ese hombre? Él dijo, no sé. No sé. Ahí se cierra el telón, hermanos, y lo abrimos la otra semana en el texto. ¿Qué? ¿No sabe? No, no sabe. ¿Qué importancia tiene nuestro texto? ¿Qué importancia tiene este relato para nosotros? ¿De qué nos sirve hoy? ¿De qué le sirve este relato a la iglesia Gracia y Verdad? ¿De qué le sirve este relato a nuestra congregación después de un virus? A nuestra congregación en este año 2021? A nuestra congregación cargada de problemas y de necesidades. ¿De qué le sirve? Pues, hermanos, todos nosotros tenemos algo en común con este ciego de nacimiento. Todos nosotros. ¿Usted sabe lo que es, verdad? Todos nosotros nacemos con una condición común, y es que nacemos siendo pecadores. Y por nacer siendo pecadores tenemos toda clase de males y sinsabores tras nosotros. Todos nosotros también vivimos en este mundo caído. Y este mundo, hermano, está lleno de desilusiones, de dolor, de enfermedades, de angustias. Hoy estamos celebrando aquí y no sabemos qué vamos a encontrar en nuestro hogar. No sabemos qué llamada nos van a dar ahorita. Fulano, le mataron a fulano, un accidente, el vecino fulano o el conocido desde niño. Y después de una celebración gloriosa, a recordar el Evangelio, a veces a ir a llorar por el dolor de perder algo. A todos nos pasan cosas. A todos nos pasan situaciones duras y difíciles. Y todas llegan de imprevisto a la vida de cada uno de nosotros. Pero, hermano, yo quiero que usted se vaya a su casa con dos verdades basadas en ese texto. Váyase pensando en esas dos verdades, para que esas dos verdades lo ayude a lidiar con cualquier llamada o cualquier situación que se presente al llegar a su casa o al vivir en esta semana. En primer lugar, hermano, tu Señor es misericordioso. Nunca olvide eso. Tu Señor es misericordioso. Él es muy diferente a los hombres. Él no es como nosotros. No importa la magnitud de tu necesidad, no importa el tiempo que dure tu problema. Todavía, hermanos, el Señor es misericordioso. Todavía. Y no se ha agotado su misericordia. Aquel día en que Jesús llega a aquel lugar, llegó la luz a aquel lugar. Llegó el gozo. Allí llegó, hermanos, no cualquier persona, no fue el presidente, ni el rey Herodes, ni Pilato. Allí llegó el Señor, dueño de la felicidad del ser humano, Jesús, el gran misericordioso. Yo me imagino el rostro de Cristo al ver
a uno de sus elegidos sufriendo, y en un instante verlo saltar de emoción y quizás correr. Recuerden cómo termina el versículo 12 que leímos. Cuando le preguntan ¿dónde está? Él dijo no sé. Él dijo no sé. ¿Por cómo que él no sabe? Y no estaba con Jesús ahí. Parece que la emoción fue tan grande que él comenzó a celebrar y se olvidó dónde estaba Jesús. Se le perdió de la vista. Se emocionó tanto que ya no sabía ni dónde estaba el Señor. No sé. Y tú te imaginas a los discípulos, maestro, pero mira, él se va ahí, no te va a decir nada. Y el Señor con un rostro así anonadado, déjenlo que goce. El que recibe el premio, el que recibe el regalo, el que recibe la misericordia, goza. Y el Señor se deleita en el disfrute de sus hijos. Hermanos, tu Señor es misericordioso. Y Él disfruta con lágrimas de alegría ver a sus hijos disfrutar. Y eso yo me lo imagino porque yo disfruto cuando mis hijos están alegres y disfrutan y están contentos. Yo me lleno de placer. ¿Sabe por qué lo hago? ¿Y sabe por qué yo sé que usted también lo hace? Porque el mismo Jesús dice que es que si aún nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Señor? Pues hermano, Él es misericordioso. Él ama a los pecadores. Nuestro Señor ama a aquellos por los cuales Él murió en la cruz. Él se deleita en hacer bien. Hermano, váyase a su casa, váyase a San Pedro de Macorís. Ustedes vayan a San Pedro de Macorís pensando que Jesús se deleita en hacerles bien. Váyanse ustedes mañana a sus trabajos recordando que Jesús se deleita en hacer bien. Vayan a sus hogares, hermanas, a cocinar la que no lo han hecho o a comer con su familia alegre porque Jesucristo es misericordioso y Él se deleita en hacerles bien a sus hijos. Nunca olvidemos eso, hermanos. Y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él se deleita en hacerles bien. Oh iglesia, tu Jesús, tu Señor, es misericordioso. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que Él es misericordioso y que es nuestro Señor. Eso quiere decir, hermano, que nosotros debemos orar, constantemente orarle a nuestro Señor cuando nosotros necesitamos. Orar, y por eso ponemos una oración y la proyectamos aquí y le decimos en la semana, hermano, oremos constantemente por esto, oremos por los hermanos que están en necesidad, oremos por los que están enfermos, oremos creyendo, oremos. No nos cansemos de orar, porque a quien oramos es misericordioso. Busquémosle, no nos cansemos de buscar al Señor, no nos cansemos, Él no se va a cansar de recibirnos. No importa la hora, no importa el momento, siempre vayamos donde Él. Pidámosle sin vergüenza al Señor. No tengamos vergüenza para pedirle. Hermano, pídale a Él sin vergüenza, sin tener vergüenza. Téngale vergüenza a los políticos, téngale vergüenza a los hombres primero, pero no a Jesús. Pidamos sin vergüenza, sin tener vergüenza. Los políticos nos van a dar, pero después se van a burlar de nosotros. Jesús nunca se va a burlar de nosotros. Jesús se deleita en darnos. Él es misericordioso. Molestémoslo. No nos cansemos de pedirle. Pidámosle perdón todos los días, a cada momento. No importa que pequemos 800,000 veces, pidamos perdón. Él se deleita en perdonar. Él se deleita en proveer. Pidámosle con detalle a nuestro Señor porque Él es misericordioso. ¿Qué es lo que tú quieres? Una casa. Pídele la casa a Dios. Pídesela a Dios porque Él es misericordioso. Ahora están asustados. No se asusten, hermano. Dios da más allá de una simple casa. Dios te da lo que tú quieras y tú necesites de verdad. Tú necesitas una casa, pídela, hermano, pídele al Señor en oración. Dile a los hermanos, yo necesito que el Señor me provea una casa.
Sí, hermano, pues ya que para eso hay que está bien, yo sé que hay que trabajar, hay que conseguir, sí, pero yo estoy orando al Señor para que, si es su voluntad, Él me conceda una casa. Eso es mucho pedir. Eso es mucho pedir a tu tío, eso es mucho pedir. Eso es mucho pedir a los amigos, al vecino, eso es mucho pedir, pero no a Cristo. Él es misericordioso, hermanos. Eso no es mucho pedir. Y el hecho de que Él sea misericordioso significa que Él siempre está presto para nosotros. Él siempre está presto para nosotros. Él se deleita en hacernos bien. Por eso es que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, porque era el mayor bien que necesitamos nosotros. Y Él lo hizo con deleite. Vete también sabiendo que tu Señor es omnipotente. Y eso quiere decir que Él lo puede todo. Él es omnipotente, hermano. Quiere decir que Él lo puede todo. Él puede hacer todas las cosas que Él quiera hacer. No hay nada en esta vida que Él no pueda hacer. Él es omnipotente. En este evangelio nosotros vimos cómo Él convirtió el agua en vino. Sanó al hijo de un principal solamente diciendo, ya Él está sano. Ya ves, Él está sano. Él es omnipotente. Levantó un paralítico, el paralítico de Betesda, está sano. Creó pan y peces para alimentar a la multitud. Lo levantó así, oró ya lleno así. Mientras repartían, se llenaba solo así. Él es omnipotente, hermanos. Caminó sobre las olas del mar de Galilea porque Él es omnipotente. Y ahora Él le creó la vista a un hombre que nació sin ella. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tu Señor, iglesia, gracia y verdad, tu Señor es omnipotente. Nuestro Señor es omnipotente. ¿Qué cosa Él no puede hacer? Cada milagro, hermano, muestra el poder del Señor sobre su creación. Él es omnipotente. Pero además es nuestro Señor. Este Señor es Dios nuestro desde ahora y para siempre. Ese Dios que es misericordioso y omnipotente es nuestro, hermano. Disfrutemos de Él, pidámosle a Él, confiemos en Él. Vayámonos a nuestros hogares confiando de que nuestro Señor es omnipotente. Y eso quiere decir, entre muchas cosas, que nada ni nadie puede afectarnos más allá de lo que nuestro omnipotente Dios permita que nos pase. ¿Y tú, mi amigo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tienes a un Señor tan misericordioso y tan poderoso como el Señor de la iglesia? No, no lo tienes. Y yo no espero que responda, yo respondo por ti, no lo tienes. Pero ese Señor omnipotente, ese Señor misericordioso, hoy se ofrece para perdonar tus pecados y que hoy Él sea tu Señor misericordioso y también sea tu Salvador. Los hombres y el mundo te puede dar muchas cosas, entre placeres y otras, pero no te va a dar lo que tú realmente necesitas. ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú, al igual que este hombre, naciste ciego. Y por más que tú veas la luz cósmica, la luz de este mundo, hay una luz que tú nunca verás si tú no vienes a Cristo. Porque en la eternidad, cuando nosotros estemos con nuestro Señor, allí dice el texto que no va a haber necesidad de sol, porque allí va a estar nuestro Señor Jesucristo. Y esa visión tú la necesitas para vivir y ver la luz verdadera por toda la eternidad. Tú naciste ciego, mi amigo. ¿Y sabe cómo se resuelve esa ceguera? Ven a Cristo corriendo desesperadamente y Él te va a dar vida, te va a dar visión, te va a dar vida eterna. Nosotros hoy nos vamos alegres porque tenemos un gran Dios que es misericordioso y todopoderoso. Y usted, mi amigo, se va a su casa en este día pensando seriamente en que si va a venir la semana próxima, acérquese a uno de los pastores, a cualquier hermano que lo invitó, para que le explique con más detalle el Evangelio, porque usted necesita a Cristo. Oremos. Soberano Señor, gracias. Oh, gracias le damos por Cristo. Gracias por darnos el privilegio de poder ser objeto de su amor y de su gracia, Señor. Gracias por darnos, Dios, el perdón de nuestros pecados, por llevarnos a la cruz, Señor, y allí eliminar todas nuestras deudas, todas nuestras faltas. Bendiga en nuestros corazones su palabra y permita que los amigos aquí presentes puedan salir, Señor,
buscándole a usted desesperadamente para ser salvos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga, hermanos.